Vamos a ver si funciona todo bien. ¿Veis toda la presentación? ¿Algún gesto? Sí, perfecto. Pues nada, empezamos. Lo primero quería dedicar 2 minutos solo a decir que sonroja un poco que te inviten a hablar de natación adaptada, la federación que todos tenemos hace años como referencia y donde queremos mirarnos. Pero bueno, me lo ofrecen y encantado de estar, y si es así en ambiente tan familiar, feliz. Pero bueno, no lo digo por cumplir, ni por apuntarme al carro de los resultados que están teniendo en el europeo estos días, que son espectaculares, con 2 deportistas además con una discapacidad severa, en hombres y en mujeres, están ganando medallas y haciendo marcas todos los días. Lo digo por el global, del que le llevamos viendo muchos años, competiciones, tienen el Open, que yo fui al primero y ya completamente referencia internacional. Si hablamos de tecnificación, que yo participo bastante, siempre un grupo muy numeroso. Entonces, nada, bueno, da un poco de vergüenza venir a hablar a casa de los maestros, pero voy a hacerlo lo mejor que pueda y sencillo como me han pedido. Y nada, aprovechar que está aquí para felicitaros por los resultados y por el trabajo y por estas jornadas. Me encanta el símil ese deportivo de 10×60. Yo me toca una serie solo, voy a intentar hacer un 1 y como soy de natación que sea un 1×50, que se nos da mejor, y así que nos queden 10 minutos o los que necesitéis. De verdad, tengo la tarde tranquila para preguntar y charlar. Como digo, lo he intentado poner sencillo. Como ya anticipaba David diciendo que así estoy más tranquilo, pues no me dedico a formar, no suelo hablar en público, y esta experiencia nueva que tenemos todos ahora de hacerlo, que me resulta curioso, entre las mascarillas y haciéndolo hacia una pantalla, veremos qué tal sale. Pero bueno, lo que sí que os puedo decir, lo ha dicho, me paso el día en las piscinas, entre el entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, los entrenamientos en el club y sobre todo dentro del agua, porque llevo hace muchos años un servicio municipal con 130 personas con discapacidad, desde el año y medio hasta los 80 y muchos, que tenemos alguno, y la verdad es que el agua me apasiona, y todo lo que tengo de carencia quizás hablando en público, pues lo arreglamos en las preguntas, porque sí que pasión por este deporte me sobra. Entonces, nada. Para empezar, como hablábamos de que es una serie de 50 y la salida es importante, y para yo también tomarme unos segundos y tranquilizar, pues os dejo con el mejor, que va a decir muchas cosas muy rápido sobre las que luego hablaremos. Si no se oye, avisarme, porque antes nos ha pasado. Hola, soy Xavi Torres, de 5 medallas de oro en 6 Juegos Paralímpicos, además de medallista en campeonatos del mundo y de Europa. Pero hoy estoy aquí para hablaros de la natación paralímpica. La natación paralímpica no es diferente de la olímpica, porque también tenemos los 4 estilos de competición, es decir, libre, espalda, mariposa y braza. Las distancias también son más o menos las mismas que en natación olímpica, desde la velocidad pura de los 50 o 100 metros hasta el gran fondo de los 400 o incluso en algunos mítines 1500, pero tal vez la mayor diferencia radica en las distintas categorías en las que se divide la competición en natación paralímpica. En las categorías S1 a S10 compiten los nadadores con discapacidad física o parálisis cerebral. La clase S11 se reserva para los deportistas ciegos, la S12 y S13 para los que tienen alguna discapacidad visual y la S14 para deportistas con discapacidad intelectual. Por cierto, debéis tener en cuenta que en el deporte paralímpico las clases con un número más bajo corresponden a los deportistas con discapacidad más severa y los números más altos a los que presentan una discapacidad más leve. En los Juegos Paralímpicos, todas las pruebas se disputan en piscina de 50 metros y los nadadores, en función de su discapacidad, pueden tomar la salida desde 3 posiciones: de pie sobre el pollete, sentados en el mismo o directamente desde dentro del agua. Para los deportistas ciegos o con discapacidad visual, el Reglamento Paralímpico ha adaptado sus reglas para que la práctica de la natación sea segura y no entrañe peligros. Y nada más. La natación paralímpica ha estado en el programa de los Juegos desde Roma en 1960 y España siempre ha sido una de las grandes potencias y lo que vendrá. Yo he intentado poner mi granito de arena. ¡Hasta pronto! Pues nada, eso, como decía Xavi, dice muchas cosas muy rápido en poco tiempo, pero las importantes, nada, en esta pequeña presentación, como él decía, que está en los Juegos desde el 60,
Es igual que pasa en olímpicos, es el momento los juegos de la natación y el atletismo, estos deportes que se ven cada 4 años ahí sobre todo, y la natación es un deporte muy fuerte y en España especialmente siempre ha estado arriba en el medallero, en participación, en todo lo que refiere a nivel deportivo. Y bueno, eso parece que viene porque siempre ha habido un concepto muy rehabilitador y es verdad que yo que trabajo con niños y eso, pues enseguida les mandan a la piscina a nadar para hacer algún ejercicio. Y nada, de la presentación, que es muy sencillo, lo ha dicho Xavi, solo hay un punto que he puesto en negrita que nos diferencia igual de muchos otros deportes paralímpicos, que siempre hay que, una parte importantísima de esta formación sería el material adaptado, las sillas, las ruedas. El nuestro no, en el nuestro las prótesis hay que tirarse al agua sin nada, no se puede utilizar prótesis, órtesis, no hay nada, cada uno nada con su cuerpo y con la condición que tenga. Y aquí os hago un poco guión de lo que queremos hablar. Empiezo y acabo por lo que daba título a la charla, las clasificaciones deportivas. Ya hemos visto que Xavi le ha dedicado 1 minuto de los 2 que tenía el vídeo. Y luego un poquito a hablar sobre entrenamiento. Y en medio he metido un goteo, quizás no demasiado ordenado, no lo sé, pero he metido un goteo de todo cositas que se nos ocurren para si tenemos un usuario en la piscina, si organizamos o participamos en un campeonato, si en nuestra instalación hay que montar algo relacionado con natación adaptada. Entonces va a ser un goteo rápido de cositas sobre el reglamento, sobre los espacios, sobre cómo acceden al agua, sobre el entorno y las gradas. Veremos que hay cosas curiosas, por ejemplo el podium, que yo creo que también fue en eso que decíamos integrador. Castilla y León fue el primero que se fabricó uno muy útil. Los sistemas de competición y de premiación, los relevos que tienen alguna particularidad, y luego hablamos un poquito de lo básico para el entrenamiento. Yo siempre pienso o utilizo con la gente que tengo trabajando en mi servicio, con mis compañeros de entrenamiento en el CAR de Madrid. Siempre he pensado que hay que saber mucho de natación y que es fácil más o menos, dentro de las particularidades que tenemos, aprender de nosotros. Entonces, bueno, doy por hecho que estamos todos en el mundo de la natación y que vamos hablando detallitos pequeños para adaptarlo a las personas con discapacidad. Y vamos a ver este vídeo que ha sacado hace muy poquito el Comité Paralímpico, que al igual que Xavi resumía todo en general, yo creo que además muy visual, con algunos dibujos realmente acertados, cuenta todo sobre la clasificación del deporte en paralímpico en general, pero bueno, ya hemos dicho que la natación es de los más importantes y se refleja en el vídeo en que, bueno, por ejemplo, esos gráficos que a mí me dan mucho la atención son de una clase de natación. La clasificación es una estructura del deporte paralímpico, sin la cual este sería competitivo o simplemente sería injusto. La clasificación establece quién puede y quién no puede competir y agrupa a los deportistas en clases deportivas. Aquellos deportistas que no cumplan los criterios de discapacidad establecidos por un deporte no podrán competir en el deporte en cuestión. Los sistemas de clasificación son diferentes en cada deporte, aunque su finalidad es siempre la misma: la de minimizar la influencia de la discapacidad del deportista en el resultado de la competición. La clasificación puede parecer un proceso complejo, como también lo son las personas, ya que no hay 2 deportistas o discapacidades completamente iguales. Cada clase engloba un rango de discapacidades, por eso dentro de ella los deportistas pueden parecer diferentes entre sí. Para poder ser clasificados, los deportistas deberán aportar sus informes médicos y pasar una valoración específica para su deporte y su discapacidad. Además, podrán ser observados durante la competición. Durante el proceso de clasificación, los deportistas deberán esforzarse al máximo por mostrar al clasificador sus capacidades reales. Durante este proceso, el deportista podrá estar acompañado por una persona de su confianza. Para participar en una competición nacional, el deportista debe pasar una clasificación nacional organizada por la Federación Deportiva Nacional. Esta deberá ser lo más parecida posible a una clasificación internacional. Para participar en una competición internacional, el deportista debe pasar una clasificación internacional organizada por la Federación Deportiva Internacional. El resultado obtenido siempre prevalecerá sobre la clasificación nacional. Los clasificadores trabajan en mesas de clasificación, compuestas por al menos 2 personas que decidirán conjuntamente la clase deportiva del atleta.
Deben ser formados por la Federación Internacional del Deporte en cuestión y tener una titulación profesional relevante para este trabajo. Por ejemplo, pueden ser fisioterapeutas, médicos u oftalmólogos. Falsear intencionadamente el grado de discapacidad es considerado hacer trampa. Si se descubre, el deportista o equipo técnico pueden sufrir una sanción de hasta un máximo de 4 años. La comparación entre los resultados de competición o las mejores marcas personales no muestran evidencia de que un deportista haya falseado sus habilidades. Un deportista puede ver cambiada su clase muchas veces a lo largo de su carrera, lo cual no significa que el deportista estuviera falseando su discapacidad antes del cambio de clase. Dependiendo de la naturaleza de la discapacidad, el deportista puede ser clasificado numerosas veces a lo largo de su carrera. Una federación internacional podrá solicitar al deportista pasar clasificación de nuevo si cree que ha recibido una clase deportiva errónea. También es posible que los deportistas deban pasar el proceso de clasificación de nuevo si se produce un cambio en el reglamento de clasificación. La clasificación no es el factor determinante del éxito en el deporte paralímpico. Existen otros múltiples factores que determinan el rendimiento, como pueden ser el talento, la técnica o un buen entrenamiento. Se da el caso de deportistas que ganan medallas de oro pese a tener el mayor grado de discapacidad dentro de su clase. Pues bueno, este vídeo yo creo que resume muy bien el proceso de clasificación de todos los deportes. Yo haría 2 o 3 apuntillos sobre el vídeo. Por ejemplo, dice, para poder practicar este deporte, no, el deporte lo puedes practicar, se refiere a poder practicarlo dentro de la discapacidad, del deporte adaptado o paralímpico, como queramos llamarlo. Y se refería a que hay que tener un mínimo para entrar en, pues igual nos falta en natación, por ejemplo, si te faltan 2 dedos de la mano o 3 dedos de la mano, todavía no eres elegible, tienes discapacidad y puedes hacer natación de la que decimos nosotros convencional, de la de personas sin discapacidad. Dentro de todo ese mogollón de letras que salían, T's, F's, R's, B's, he visto seguidas de un número, en natación nos quedamos con la S de swimming, y la dividimos en 3. S para los estilos de crawl, espalda y mariposa, SB para la braza. El tema de diferenciarlo es que la braza, todos sabemos que tiene una mayor influencia de piernas con respecto a brazos que los otros 3 estilos que he mencionado. Entonces, como la discapacidad puede estar, como hemos visto en el dibujito, puede haber gente en la misma clase con discapacidades en piernas y brazos, pues la braza se separa para que tengan una clase propia en ese estilo. No sé muy bien el motivo, pero está establecido desde antes de Barcelona 92, que es los primeros juegos que yo he podido mirar. Hay 10 clases en discapacidad física. Aquí pongo discapacidad física. Como federaciones habría que agrupar también parálisis cerebral, pero bueno, al final toda persona con parálisis cerebral tiene un daño neurológico que ha dañado la corteza y por lo tanto algo motor hay. Entonces, bueno, quería agruparlo como discapacidad física, pero si hablásemos en el término este que entendemos nosotros de federaciones donde son por discapacidad, serían las personas con discapacidad física y parálisis cerebral. Hay 10 para esos estilos y simplemente 9 para las clases de braza. La SM coge la M de Midley para la prueba de estilos, donde hay una combinación de estilos. Hace 4 años, con todo esto de la pandemia, se revisó el manual de clasificación internacional y antes era posible, como veíamos a Xavi hablando, Xavi era una clase S5, SB3 para la braza y con una fórmula ahí se sacaba tu SM para la prueba de estilos y él era 4. Llevamos con este nuevo manual, no sé si acabará desapareciendo la SM, pero ahora mismo ya siempre hay clasificaciones donde entre la S y la SB hay diferencia, a veces hacia abajo, a veces hacia arriba, pero la SM ya siempre es igual que la S, así que seguramente sea un apartado que acabe desapareciendo. Y nos vamos a discapacidad visual, se le reservan 3 clases, como decía Xavi. Siempre una guía importante en los grupos es saber que a número más bajo, mayor grado de afectación. Y la 11 sería para los deportistas ciegos totales.
o con un resto visual dicen que no puede, que tienes alguna luz, alguna sombra, pero que no te permite distinguir la silueta de una mano a una distancia aproximadamente de un palmo. Entonces, esos serían los que se llaman ciegos totales para la categoría S11, que como puede haber esas variables de ver alguna luz, alguna sombra, al final en piscina no hay que ver nada. Si distingues un poquito la línea, la pared, nadan, siempre compiten con gafas opacas que iguala todo. Y la 12 y 13 para deportistas que tienen una afectación en su visión, pero sí un resto útil de visión. 12 serían más con afectación más grave, 13 la discapacidad visual más leve. Y luego la categoría 14 que agrupa a todas las personas con discapacidad intelectual. Es una categoría quizás demasiado amplia por todos los tipos de discapacidad intelectual e incluso los grados de afectación que podemos encontrar, porque bueno, es verdad que entre una persona de las que determinan como límites de cociente intelectual a un caso, por ejemplo, que se me puede ocurrir de autismo, donde hay bases neurológicas de que tiene el cerebelo más pequeño, la laxitud, bueno, muchos factores físicos que pueden diferenciarlos, y por eso, digamos, no oficialmente a nivel internacional dentro del Comité Paralímpico Internacional, pero sí en algunas federaciones nacionales, en algunos movimientos internacionales, salen otras clases. Y ahí pongo a modo de ejemplo, aquí ahora se llama S14D, esa D hace referencia a Down, del síndrome de Down. Podemos encontrar en papeles otras que ponga S15. La S15 a veces es para las personas con discapacidad sensorial auditiva, personas sordas, pero también la hemos visto utilizada para jóvenes ya, y bueno, si encuentras un S15, un S16, un S17, tendrías que irte al contexto de la normativa o reglamento de ese campeonato para saber dónde están encuadrados. Por ejemplo, las personas sordas muchas veces figuran con una H en muchos países, aparecen otras normativas como AB, que serían esos deportistas que hemos dicho que tienen una discapacidad reconocida, pero no llegan al mínimo que se exige para poder participar, y por ejemplo en competiciones como el Open de Berlín les dejan nadar. Sobre reglamentación. Hace muchos años existía reglamento FINA y manual de adaptaciones para nuestra natación. Hará como 8 años se decide crear un reglamento de IPC propio de natación adaptada, que al final, si lo lees, es mucho reglamento FINA y adaptaciones puntuales que necesitamos. Bueno, parece que es tener un reglamento propio, genera a veces un poco discrepancia. Además, hemos estado hablando antes con la persona que tiene el examen para jugar árbitro. A veces nos ocurre un poco el problema de que un reglamento FINA se modifica, y esto, bueno, la parte técnica esa no me lo sé, de asambleas, no sé qué, aprobaciones, y si hay cambios importantes que tienen que ir al reglamento IPC, pues hasta que haya en Comité Paralímpico Internacional para swimming ese mismo proceso de asamblea aprobada, pues estamos unos meses con reglas distintas. Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Nos ha pasado cuando cambió hace un montón de años la filipina en braza, pues en esos meses una nadadora que llegó con deficiencia visual, llegó de natación de personas sin discapacidad, pues llegó al primer campeonato del mundo, la hizo como ya se podía hacer en natación fina y fue descalificada, claro. Y bueno, esto se va arreglando en intentar aprobarlo lo más rápido posible en las modificaciones. ¿Qué pongo? ¿Qué jueces y árbitros utilizamos nosotros? Pues lo sabéis perfectamente por el Open, los de la propia federación. Al final, como decíamos, igual para las personas que trabajamos en entrenamiento, en escuelas, pues hay que saber de natación. Los que más saben de reglamento son los jueces y árbitros. ¿Qué se hace en España? Intentar poner un juez árbitro en campeonatos de España, en todas estas competiciones, que conozca las especificidades del deporte para cualquier duda, o ponerle una persona que pueda estar atenta de asistirle. Esa persona suele ser un clasificador, porque cada nadador en esa clasificación que hablábamos en la diapositiva anterior sale con estas letras que tenemos aquí,
pero aparte sale con una serie de números, letras, signos, 1, 3, 5, 12, M, por ejemplo. ¿Qué significan todos esos símbolos? Pues cada uno, son sus excepciones de las normas que no tienen que cumplir en el reglamento. ¿Qué excepción puede ser, por ejemplo? Pues en estilo braza o mariposa, un nadador con afectación en su miembro superior, ausencia de un brazo, el reglamento le pide que toque la pared con las dos manos simultáneamente y evidentemente no va a poder, pero viene bien especificado que sí que tiene que estar en el gesto de poder lanzar los dos brazos hacia adelante. No se puede hacer un ejemplo fácil, no se puede hacer el viraje ya girado hacia un lado aprovechando que te falta el brazo. Entonces, ahí están todas. Por ejemplo, hablando con Castilla y León, pues necesita una señal auditiva porque tiene una discapacidad visual. Pues viene autorizado. Necesita que es asistencia, necesita una persona que le acompañe a cámara de llamadas hasta el pollete de salida, le ayude. Entonces, por eso, normalmente una competición de natación convencional está regulada por jueces y árbitros pues, de esa federación autonómica, RFN, acompañados de un juez árbitro con una formación un poco específica que realiza la Federación Española, en nuestro caso, para el biotrabajo de discapacitados físicos cada cierto tiempo, pero a veces también lo ha hecho el Comité Paralímpico agrupando a todos, y un clasificador o una lista de salidas donde figuran todas esas excepciones y sabérselas, que te va a decir qué puede hacer o qué no puede hacer distinto a otros nadadores. La gestión de resultados es distinta, lo voy a dejar porque luego explicamos un poquito los modelos, y la parte más importante por la que quería entrar en este tema de jueces y árbitros es evitar la sobreprotección. Ha caído aquí en jueces y árbitros porque quizás es el ejemplo que nos pasa cuando vamos a algún sitio donde no tienen la tradición que tenéis vosotros de natación adaptada, y ante una irregularidad lo primero que te preguntan es si le descalifican. Entonces, bueno, yo creo que como con categorías inferiores, si alguien ha hecho algo mal, se puede ser muy didáctico, muy comprensivo, se le puede explicar, se le puede animar a indicar cómo corregirlo, pero bueno, si tú haces algo fuera del reglamento, tener una discapacidad, creo que tenemos que tener todos claro que no te puede eximir, si no lo han hecho esas excepciones reguladas, de tener tu descalificación o cualquier otra indicación que venga en el reglamento. Entonces, bueno, la diapositiva tenía un poco con el fin colar esta nota, que yo creo que en mi experiencia me dice que sobreprotegiendo no conseguimos nada. Lo que no quiere decir, como he dicho, ser didácticos, colaborativos, empáticos, todo eso siempre bienvenido y obviamente da sus resultados, pero por ejemplo, bueno, hace 2 semanas se tenía aquí la Liga de Madrid y en cada cosa rara, si te preguntan si hay que descalificar, yo creo que es claro. Se puede aplicar muchísimo más estricto o un poquito más colaborativo, pero bueno, el reglamento está para cumplirlo y para que todos los nadadores lo aprendan. Sobre espacios, accesos, gradas. Puede valer para si organizamos una competición, para si vamos a montar un servicio, para si tenemos un grupo de entrenamiento. Tenemos que tener en cuenta que la circulación, que nos van a venir sillas de ruedas, que las circulaciones requieren de una anchura que quepa una silla de ruedas y preferentemente que quepan 2, porque si no, cuando estén uno frente a otro, una silla de ruedas no es como nosotros que en un sitio estrecho nos podemos apretar, girar. Quería hablaros de los polletes. Todas las piscinas o hay una gran variabilidad de polletes. Habéis visto en el vídeo que hay muchos tipos de salida distintos. Hemos visto a Javi Alonso, el técnico de vuestra federación, haciendo una asistencia a alguien que salía desde dentro, pero hemos visto desde arriba salir a gente sentada, a gente apoyada sobre las rodillas, a gente de pie con alguien sujetándole la cadera. Entonces, bueno, lógicamente en la piscina que entrenemos tendremos los polletes que tenemos, pero tenemos que entender que vayamos a donde vayamos a competir, un factor muy importante va a ser el pollete y saber resolvernos en esta circunstancia. Por ejemplo, esos deportistas que hemos visto salir sentados, cuando ya nos vamos a lesiones muy altas, donde
donde el control de tronco es pequeño, el cambio de la inclinación del pollete te va a hacer que sea capaz de hacer la salida que has entrenado desde fuera muy al límite o que no. Entonces, tienes que llegar a un campeonato, por ejemplo, y tener las dos cosas entrenadas, porque tu pollete está claro que no te lo puedes llevar. Cuando usamos calles laterales, esto está más pensando en competiciones. Si una competición de natación adaptada tiene algo particular, es que lo mismo que decíamos, las salidas, hay gente que sale desde dentro o desde fuera del agua. Esos que entran desde dentro muchas veces no pueden entrar por lo que sería la línea de pollete, sino que entran por un lateral. Aparte de tener el detalle o la facilidad de poner colchoneta, algo blando, algo que tape esa corchera, especialmente importante porque no nos damos cuenta, pero bueno, una persona con lesión medular, por ejemplo, que son muy usuarios de sillas de ruedas, tiene un riego sanguíneo bastante inferior en todo ese miembro. Cualquier herida sin riego sanguíneo tarda en curarse, lo que llaman las escaras, muchísimo más tiempo. Entonces, esa entrada por el lateral tiene que ser muy importante. Luego, la reflexión de atención a los tiempos es pensando en una competición. Si tú tienes 8 calles con muchas clases bajas, usuarios de sillas de ruedas, hay que valorar que para que se lance la siguiente serie todo el mundo tiene que estar fuera del agua y sacar a todos los usuarios de sillas de ruedas, clases más bajas, personas con mayor afectación por el lado que está ocupando las laterales. Muchas veces es mucho más eficaz nadar solo con calles, dejar las 2 calles laterales libres, porque según acaba una prueba, todos llegan a calles laterales, se puede lanzar otra prueba y ya la gente tranquilamente puede abandonar. Tiene 2 conceptos, el de efectividad en el cuidado del tiempo y también el de atención. Es cierto que si esas personas que hay que sacar, porque necesitan ayudar, paran la competición, resulta un poco incómodo ver una competición parada por una atención que se está dando a ti. Entonces, bueno, mi recomendación en ese sentido siempre, si dejas calles laterales libres, pues tienes un funcionamiento mucho más dinámico y a su vez, bueno, no estás acaparando el centro de atención en un deportista que su atención estaba en su prueba y no hay que enfocar eso, nunca reiterándolo, poner el foco sobre algo que es, bueno, una ayuda que necesita para salir del agua. Sobre las gradas, a mí esto me resulta muy curioso, por eso en este goteo de ideas lo he querido meter. Sobre las gradas, que lo podemos llevar a otras cosas como las plazas de parking. Tú organizas una competición y preguntas por una instalación adaptada y bueno, seguramente va a cumplir la normativa, la que logres darte, la que te ofrezcan, te lleven, pero tienes que pensar que la magnitud de una competición o de un uso diario en relación a los usuarios con discapacidad que van a atender, pues es un porcentaje pequeño. Sin embargo, si vamos a hacer una competición plenamente de natación adaptada, hay que pensarlo un poco más. Yo pongo un ejemplo muy fácil. Yo llevo desde 2003 llevando el Servicio Municipal de Pozuelo de Alarcón, que tenía 2 plazas de parking adaptado en la puerta. Y claro, desde el principio, si más o menos estoy atendiendo cada hora a 8 personas con discapacidad, más los que van a entrar luego, más los que van a salir, el volumen para 2 plazas, cierto es que solo los de movilidad reducida lo necesitan, es muy corto. Y la respuesta que siempre me encuentro es que cumple la normativa vigente. Bueno, logramos que hicieron una tercera, pero me refiero a que hay que analizarlo así. Si vas al cine que tiene 2 plazas reservadas para silla de ruedas con un equipo de básquet en silla de ruedas, no vas a poder ver la película o no. Tendrás que ir a un cine de los que tienen la entrada a mitad, se pueden pasar. Pues esto es un poco lo mismo. Una instalación donde quieras montar un servicio, hacer una competición, llevar un grupo de entrenamiento, seguramente que cumpla el concepto de accesibilidad, la normativa, quizás no nos garantiza que pueda servir para desarrollar la idea que tenemos en mente. En los Juegos Paralímpicos hay un ejemplo muy claro, que es el baloncesto en silla de ruedas.
¿Quién hay viendo baloncesto en silla de ruedas? Pues los otros 3, 4, 5, 6 equipos que no juegan, o no, igual se te juntan 50 personas en silla de ruedas en la grada, entonces hay más espacio para usuarios en silla de ruedas que para sillas, por ejemplo. Y luego el podium, bueno, ponía el ejemplo eso porque todos se lo copiamos antes era FECLEDMI, ahora FEDEACIL, que ya está, digamos, más o menos claro el podium, que es poniéndote por detrás, porque es verdad que hacer rampas con una pendiente que cualquiera pueda subirla es complicado, y si no, bueno, la solución fácil muchas veces es que todos estén abajo y todos más o menos igual. Es la solución que se toman, aunque es verdad que es muy común ya ese podium en el que te pones detrás de los números y llegas a piso raso. Sobre los sistemas de competición que lo había dejado antes, pues bueno, aquí también tenemos particularidades en lo que sería la gestión de los resultados o cómo hacer clasificaciones. Y tenemos 3 modelos. Por clase única, que sería un poco el modelo de campeonatos de Europa, mundiales, Juegos Paralímpicos, que son estas competiciones en las que se compite en tu prueba con todos nadadores de tu misma clase. Diríamos lo más similar a natación fina. Tú vas a estar contra tus rivales en tus calles de al lado. Todos no tienen la misma discapacidad, lo hemos visto en esa primera parte de clasificación, pero sí todos tienen una clase igual que tú, que quiere decir más o menos que funcionalmente estás a un nivel de discapacidad. Entonces, muy sencilla de ver. Tú nadas todos contra todos contra los de tu clase y gana el que primero llega a la pared. Es mucho más sencilla de seguir, es muy habitual. ¿Por qué se cambia esta forma? Porque se lo pueden permitir el mundial, el europeo, los juegos, porque tienen una población grandísima de deportistas con una discapacidad similar que les pone en la misma clase. Nos vamos a Open, nos vamos a campeonatos de España incluso. ¿Qué pasa? Que en un campeonato de España igual hay 2 nadadores S3, 5 nadadores S5 y ahí está el joven promesa y Tony Ponce, campeón y récord del mundo. Entonces, si utilizas este formato queda rarísimo, hay medallas cada momento, entonces se buscan otras fórmulas. En el que competimos en el Campeonato de España, más o menos ahora, mezclado con el siguiente, es por multiclase. Las series se hacen por tiempos, como se hace en natación convencional, y en cada serie puede haber personas con discapacidades totalmente distintas que les llevan incluso a clases distintas, pero que tienen un tiempo parecido. Entonces, en lo que es la ejecución de la serie, es muy similar a la natación. ¿Y qué pasa con esto? Pues que compites con gente de tiempos muy parecidos a ti, que es lo que la gente normalmente quiere. Incluso en los últimos años en el campeonato AXA de jóvenes promesas, que es así un poco la referencia en jóvenes en nuestro deporte, ya se ha dado el paso que también se hace masculino y femenino, junior, alevín, infantil, todos juntos por tiempos. ¿Qué consigues con eso? Un volumen grande de gente compitiendo en tiempos muy parecidos y series mucho más competitivas. ¿Qué se hace con el resultado de esos tiempos? Pues empezar a extraerlos. Ese es el problema para los que gestionan las competiciones. Tienes que sacar los chicos alevines, por ejemplo, de la S8 a un sitio, las nadadoras infantiles o junior de la categoría S9 a otro sitio. Y se hacen clasificaciones por género, categoría y clase. Y luego hay una última, más o menos la común ahora por unanimidad en Copa del Mundo, en lo que va a ser dentro de poco, creo, la Liga Nacional, en Campeonato de España, que es por multidiscapacidad. Al principio, cuando ha agradecido, pero también he hablado un poco de mi admiración al trabajo que se hace en Castilla y León con la natación adaptada, me he dejado para este momento lo que podemos llamar, y yo no entro ahí en cosas terminológicas, integración, inclusión, todo este concepto. Yo la única federación que he visto ir al Campeonato de España escolar, en edad escolar, que organiza el CSD, varias van todos juntos, pero que la he visto ir como responsable y jefe de equipo a Javi Alonso, que es el que nosotros asociamos a natación adaptada, pues es la de Castilla y León,
y la verdad, joder, que los que tenemos pasión, que decía que es lo que os puedo aportar por este deporte, y admiración, es algo de lo que yo cuando lo vi, joder, me sentía súper orgulloso. Es la integración, inclusión, o como queramos llamarlo, que simplemente debería ser natación, porque todos nuestros chicos hacen el mismo deporte. Fue un momento de mucho orgullo. Y entonces, nada, aparte de felicitarlos, que lo he hecho al principio, decir que este sistema multidisability, a veces se habla, para mí es muy integrador, muy inclusivo, te permite medirte a todos, porque lo que hace es, en función del récord del mundo, darte un punto con tu clase. Tu tiempo lo convierte en una puntuación y te iguala a las otras 14 clases, pero ya en muchos sitios lo iguala también a los puntos FINA. Creo que salimos un poco beneficiados, pero bueno, que nos podemos juntar y hacer cosas juntos, y para mí quería eso, me lo había reservado en esta parte. Creo que es importantísimo que todos hagamos cosas juntos, que todos hagan natación, simplemente, para no entrar en términos. Y el ejemplo cuando Javi fue al cargo de la selección, la verdad que a mí me encantó, me pareció un paso eso, espectacular. Y además, conociendo a Javi, seguro que todo el mundo quedó contento. La parte de natación de personas con o sin discapacidad, todos seguro que quedaron contentos. ¿Cómo se premia en natación adaptada? Pues a veces hay diferencias también. De lo sencillo que es a veces en natación, llega el primero, segundo, tercero, se lleva el oro, la plata y el bronce, pues aquí a veces es así. A veces, por esa baja participación que decíamos, es difícil juntar muchos. Existe, o veréis en alguna normativa, algo que llaman regla del -1, del -2, que simplemente dice restar sobre la participación o 1 o 2 personas. ¿Qué quiere decir esto? Pues si hay tres participantes y hay regla del -1, pues solo se entregará el oro y la plata. Está ocurriendo ahora en el Campeonato de Europa y que se está celebrando en Funchal. Hay regla del -1 y, por ejemplo, el otro día España salió a por el oro de relevo en las pruebas de discapacidad intelectual sola, después de haber ganado a Francia por esta misma regla. Otra solución para evitar estos podiums a veces no llenos con baja participación, en vez de irte a los puntos del sistema multidisability, que siempre te da un volumen muy grande, es juntando clases. Hay gente que opta por hacer de la 1 a la 3, la 4 y la 5, la 6 y la 7, la 8 y la 9 y la 10. Entonces aumentas el volumen. Y luego hay otro modelo que también está pasando, que era en nuestros campeonatos de España, que ya no existe, y ahora está pasando en el Campeonato de Europa, que es según la prueba. Si es oficial o si se da, no sé, puesto secretaría, no sabía cómo decirlo, digamos fuera de podium, de cámara. En el Campeonato de Europa ahora de natación paralímpica es Open, lo que permite a países no europeos participar, y al podium salen los 3 primeros europeos, y cuando en una prueba en ese podium se está colando alguien no europeo, les están dando fuera de todo el protocolo oficial otra entrega de medallas adicional, de la medalla Open, en la que ya se incluye al nadador o nadadores no europeos. Había puesto al principio 3 primeros según el sistema de competición, me refería a eso. Si es por puntos, pues los 3 primeros por puntos. Si es clase por clase, los 3 mejores tiempos. De los relevos, que nos están yendo muy bien en el Campeonato de Europa y son curiosos, pues a hablar de que también tienen su cierta particularidad. Tenemos relevos para 20, 34, 49 puntos. Y me diréis, ¿qué es esto? Pues eso surge de la suma de las clases. Un relevo de 20 puntos necesita que tú pongas 4 nadadores, que entre los 4 su clase S sume 20 puntos. Pues puedes tener 4 5 o cualquier combinación que al final de 20 puntos o menos. Nosotros lo llamamos el relevo de clases bajas. Pues lógicamente es donde están los nadadores con una discapacidad. Es verdad que puedes poner un 10, un 3, un 2 y 2 unos, pero bueno, normalmente suelen agrupar los nadadores entre la 3 y la 6. Luego, el de clases altas que llamamos nosotros tienen que sumar 34 puntos. Pues hemos dicho eso, que la clase más alta es 10. Pues el ejemplo claro es 7, 8, 9 y 10, que suele ser el equipo que logra juntar un 7 bueno, un 8 bueno, un 9 bueno y un 10 bueno, pues suele ser el modelo ideal, o 2 8 y 2 9. Pero bueno, ya por ejemplo, imaginaros al nivel de un campeonato de Europa tener 4 buenos y que sumen, y que mañana nada, no, la prueba de estilos, y que cada uno con su estilo, pues bueno, lo hace muy particular y a veces penalizan la participación.
algo que a mí no me gusta mucho, porque es verdad, igual en un europeo, no sé, el relevo para mí es especial, es la única vez que nadas como país o como club o como comunidad autónoma. Es verdad que hay una tendencia muy grande ante la dificultad o de que estén los 3 que van a ganar o los 4 que van a luchar por ello, y bueno, yo creo que IPC debería darle un pujón para que estén todos los países, o darle algún aliciente, y que no, sabiendo que la dificultad esta que decimos de los puntos hace que se sabe muy bien quién va a ganar o quién puede estar por las medallas, el resto no se apunte. Y luego 49 puntos. Aquí hay que apuntar, 49 puntos es el reservado a deportistas con discapacidad sensorial visual. No se pueden sumar 49 puntos cogiendo deportistas de la 1 a la 10. Tienen que ser 49 puntos cogiendo deportistas que van entre la 11 y la 13. Hoy vamos a ver el relevo de 4% libres de esa categoría. Entonces, bueno, pues por ejemplo, España va a tirar un deportista ciego total 11, un deportista deficiente visual 12 y 2 deportistas 13. Discapacidad intelectual, como decíamos que solo tiene una clase, pues tiene un relevo tal como lo entendemos, 4 deportistas de la S14. Mayor complejidad táctica, bueno, en natación fina también se ha visto un poco con el mixto, ¿no? Al principio ya más o menos ahora hay una unanimidad en cómo tirarlos en el libre, en el estilo ya primando, pues aquí un poco más complejo, porque si abres con, yo recuerdo siempre Brasil tiene un clase 5 buenísimo, un 9 regular y 2 10 buenísimos. Entonces Brasil en los Juegos de Río abrió el relevo con el clase 5, en el relevo de 34 puntos. O sea, quizás el deportista con más discapacidad que se tira a la piscina. Entregó la primera apuesta, pues último destacado. Luego tiró un 9, que además no es un 9 potente a nivel mundial. Pues bueno, quizás recupero un poquito, pero claro, si ves el público de Brasil tal como vive el deporte, cuando sin darse cuenta, porque también llenaban la grada, pero no era gente conocedora de nuestro mundo, que de ir el séptimo, claro, les quedaban los 2 mejores, de los 4 mejores que hay en el mundo S10, les quedaban 2 son suyos, ¿o no? Si empiezas a ver cómo remontan, yo es de las experiencias que he visto de pensar que se caía a la piscina, y al final los que estamos en el relevo sabíamos que Brasil ganaba, pero visualmente, claro, pasas séptimo a mitad de la prueba y no te puedes creer que vais a ganar. Entonces, bueno, son con muchas más alternativas. Y nada, hace años ya que también tenemos relevo mixto, se está promocionando, es en clases bajas al final, como la participación es más baja, lo que os decía yo, estaba costando tener relevos, pues se ha optado por quitar masculino y femenino y simplemente relevo mixto, de estilo libre, pero en este campeonato de Europa, a modo, es oficial, pero no estarán los juegos, se ha metido el relevo mixto. Y ahora para entrenar, pues la verdad es que no quería complicarme mucho con cosas de entrenamiento y además voy de tiempo justo. Quería daros ideas que a mí, dentro modestamente, me han funcionado. Si partimos del proceso de aprendizaje donde yo me dedico fundamentalmente, que es donde más horas paso en la piscina, hay que tener programas que se basan en el desarrollo motor y con una base neurobiológica. Yo tenía el profesor Juan Vázquez, que me enseñó todo cuando yo empecé a trabajar con esto. Decía, un chaval neurológicamente sano, o sea, sin ningún tipo de problema a nivel neurológico, dice, tiran la pelota para atrás y al final van nadando a cogerla y aprende a nadar. A nosotros hacer programas cuando ya hay variables o no, o eso, o daños neurológicos, pues nos hace, yo creo que pensar un poquito más, enriquecernos. Entonces, bueno, yo ahí ponía yo siempre empiezo trabajando por la regulación postural, que todos los padres me dicen, es que no es coordinado, es que, bueno, primero va la regulación postural, que es muy sencillo, es trabajar sobre los ejes, los planos, y eso la natación yo creo que es el medio ideal, ¿o no?, para poder hacer volteretas, para poder hacer giros sobre el eje longitudinal. Estamos en un medio maravilloso para trabajar esas cosas, para pasar de pie a tumbado o dentro de, imaginaos en las personas que tenemos con problemas de marcha, esa posibilidad de levantarte, sentarse, de practicar la triple flexión. Bueno, tenemos un medio maravilloso para empezar a organizarnos programas
aquí sí que estoy seguro que este grupo que ha sacado a Marta, a Luis, todos con discapacidad, nos podían enseñar mucho, para luego pasar a la coordinación y para ya empezar luego, bueno, con ciclos respiratorios y pasar a lo que sería aprender natación. Pero bueno, tenemos que dar muchísima importancia al proceso de aprendizaje y en discapacidades severas, pues como se suele decir, estar muy acostumbrados a mojarnos el culo porque hay que estar dentro del agua para poder enseñar y trabajar. La individualización, cualquiera que entrenéis, bueno, todo el mundo individualiza ya a unos niveles exagerados, todas, con el confinamiento todos hemos tenido la suerte de tener charlas de los mejores entrenadores del mundo y al final es que ya esas planificaciones que hacíamos antes de todo el año, las seguimos haciendo, pero aquí lo que hay que hacer es individualizar ya. El preparador físico del Elche nos decía cada día, si viene y no está para eso se lo cambio, ya se trabaja, pues ya vamos a darle una vuelta más en discapacidad, ¿o no? Si cada deportista es cada diferente, la discapacidad es diferente de cada uno y tenemos un margen tremendo. ¿Qué no tenemos? Un ejemplo quizás tan grande como una muestra, diríamos, ahora que estamos con los estudios de cuánta muestra tienen los estudios de las vacunas, no tenemos una muestra tan grande. A ti te viene Luis Huerta de Valladolid y una pierna más larga que otra, un brazo que se le ha quedado en flexión, pues tienes 4 o 5 en el mundo parecidos en los que fijarte. Entonces hay que individualizar y pasar a mi idea C, que es la creatividad y el atrevimiento. Uno de los nadadores que entrenan en el centro de alto rendimiento, que ahora entrenan, yo lo dirijo, pero está Carlos, medallista de bronce en campeonato de Europa en 200 estilos, ojalá lo vuelva a ser dentro de unos días, mínima para los Juegos. El tramo de espalda era un bracista buenísimo, pero por todo esto que decíamos de la clase, justo es el más afectado de su clase y caen muchos que a él le falta un brazo y entero y caen muchos que tienen hasta un poquito más de codo. Era muy buen bracista, pero estaba en la clase donde peor estaba y sin embargo en estilos pues ya la gente tiene una discapacidad parecida. Un bracista buenísimo, que ve que en braza no va a rascar bola porque bueno, pues sí hace 1,14 pero las medallas están en 1,11, 1,12. Pues bueno, hay que reconvertirlo a estilos, que antiguamente se hacía mucho más natación de personas sin discapacidad, porque el bracista al final es el que más tramo tiene nadando. Y bueno, no había manera de salvar la espalda. Tenía unos tobillos rígidos como un palo o no, y como suelen ser los bracistas, la pata y nada, la braza, ahora mismo nada la espalda con pies de braza. Al principio, cuando iba a un campeonato, todos me preguntaban, un poco vergüenza, ¿o no? Que, bueno, al final hace 39 a la espalda, 40 a la braza de parciales, la salva divinamente en su clase, ha obtenido... Pero bueno, pongo un análisis metódico y el estudio. Joder, al final en natación hay crono, lo cronometras y es más rápido, pero lo ves. Y bueno, y al final ahora hay otros 3 nadadores que hacen lo mismo que él a nivel mundial. Pero bueno, creatividad y atrevimiento ponía basado en análisis metódico y estudio. También he tenido nadadores que dicen, joder, mi entrenador cada día me trae un ejercicio distinto, no sé qué. Bueno, vamos a atrevernos mucho, pero también respetando los principios y las bases del entrenamiento. Materiales adaptados, lo decíamos, nadie se tira con nada al agua, pero hay materiales adaptados. Los equipos de natación potentes con los que yo a veces coincido en Sierra Nevada, ya están trabajando más o menos un 40% del volumen con material. Nosotros a veces no tienes piernas, no te pones aletas, tienes que ponerte palas, hay que pensarlo. Tienes muñones, una pala gigante, las palas tienen el problema de que cargan los hombros o no. Si te pones una pala en un muñoncito, quizás es más difícil. ¿Qué hacemos nosotros? Dibujamos en una pala la forma del muñón y 1 centímetro, centímetro y medio por fuera, la recortamos. Entonces es tu pala, digamos. Las aletas en deportistas que dan mal de piernas, hay veces que las utilizamos como lastres y no pueden con ellas, en vez de el paracaídas, los calcetines estos que se pone todo el mundo ahora de red o no sé qué, pues joder, solo con ponerles unas aletas ligeras estás consiguiendo. Pero hay que adaptarle el material y luego profundizar en ese material adaptado. Veíamos
a Javi dando la mano en una salida, se puede permitir en la salida en esas secciones, hay gente que se agarra a una cuerda, pues lo mismo, medir cuánto la cuerda, cuánto es más eficaz, cuánto menos pierdes. Y luego también lo hemos visto en el primer vídeo a Yauma, los deportistas ciegos totales en la categoría S11 y algunos de la SO12, para llegar a la pared necesitan un golpe de palo en la cabeza. Eso hay que prepararlo primero y luego entrenarlo mucho para cuadrarlo. ¿Es posible en ese material adaptado que vamos a utilizar tener siempre 2 personas dándole con el palo en la cabeza cada 50 metros? No, se han buscado soluciones. Hay el alga que llamamos nosotros, que es papel de burbuja, de alguna manera sujeto al fondo o a una estructura en el fondo que sale hacia arriba. Entonces el nadador cada vez que pasa, cortado en tiras, pues siente como cuando a ti te dan las algas en el mar. Y entonces sabe las brazadas que le quedan y hace vireje solo. Y por último, para ajustarme al tiempo, que me pasa un poco, exigencia, disfrute y ejemplo. La exigencia, hablábamos del ejemplo de integración. Yo desde que llevo el CAR de Madrid me di cuenta que me venían nadadores muy buenos y que eran los mejores. Además, categoría S10, creo que tengo 4, pues muy acostumbrados. ¿Qué hice? Llevarme nadadores del club, del Pozuelo. Me tuve que llevar a los mejores y entrenan juntos. ¿Por qué? Porque si quieres ser deportista de alto nivel y no quieres sobreprotección y no nos gusta que nos regalen las cosas por lástima o no, pues lo que tienes que hacer es entrenar como un nadador. Yo me llevé 2 nadadores buenos del Club Natación, bueno, me llevaba 4 o 5, pero 2 buenos del Club Natación Pozuelo a entrenar en el CAR con ellos. Al final les he dotado de unos medios maravillosos para entrenar. Como creo en la exigencia y exijo a todo lo máximo de esos 2 nadadores del Pozuelo, que es un club mediano, digamos, de aquí de Madrid, uno entrenando con un grupo de nadadores con discapacidad física. Uno ha sido internacional junior, haciendo 22 segundos en 50, Fernando Pérez, y el otro, Luis García Lizarán, ha sido internacional absoluto en unos Juegos del Mediterráneo. Igual que decía lo de Javi Alonso como detalles así que marcan, nosotros ahora estamos en Sierra Nevada y pasan y dicen, ahora los chavales, ahora los discapacitados, no sé qué, y yo les oía, no, estos son los que entrenan con Fer, ¿sabes? Como diciendo, bueno, si entrenan con el que nos zumba a todos, entrenarán. Entonces, para mí, exigencia siempre. Disfrute, tenemos el deporte que tenemos, que es maravilloso, pero a veces es duro y pesado, hay que hacerlo disfrutando y trabajar mucho, bueno, eso. Estoy al cargo de un centro de alto rendimiento, sabéis a veces la dureza que eso supone, hay que esforzarse en que sea divertido. Yo todos los viernes lo dedico a algo que tenga que ver con divertirse un poco. Hemos hecho de todo, desde acertijos entre series, bombazos, trabajamos técnica, juegos, pero los viernes saben que es la sesión de velocidad, pero entre velocidad se puede meter siempre disfrute. Y luego ejemplo, y me refiero a ejemplo no seguramente por mi vinculación a ese servicio que te digo que vienen casi 150 niños con discapacidad y ya llevo unos años que soy muy pro familia, que a veces dan mucha guerra, pero jolín, tienen que llevar su realidad de la discapacidad. Entonces, estos deportistas que tenemos que han sido capaces de dar ese paso hacia la exigencia, hacia el disfrute, no tienen que ser ejemplo eso fácil de, uy, qué buenos son, hagan lo que hagan. No. Ellos que han logrado, a eso tienen que tener un poco la responsabilidad de ejemplo. Yo veo a las familias que traen a mis niños a mis servicios, que los ven entrenar o a la hora más tarde no sé qué, y al final da un respiro, una alegría, una felicidad de decir, joder, ahí están o no, están en la misma piscina, trabajar. Entonces yo, por ejemplo, cada vez que viene un niño nuevo a mi piscina, uno de mis nadadores, digamos, ahora mismo en el europeo tengo 5, ¿no? Pues uno de ellos es el que va el primer día, ¿sabes? Parece casual, pero bueno, está en la puerta, me ha dicho Darío que os acompaña a los vestuarios, que sepa. Y entonces, bueno, igual que tiene algunos privilegios, que lo tiene, el ser el deportista de alto nivel, pues tienen que tener unas exigencias. Y yo, por ejemplo, utilizo que den ejemplo. Y nada más, perdonar por esos 10 minutos que me he pasado. Espero que si tenéis preguntas los tengo aquí. Agradeceros muchísimo la atención. Pediros disculpas cada vez que me haya trabado, pero bueno, lo he hecho con todo el cariño del mundo, así que abierto a vuestras preguntas.
Bueno, Darío, muchas gracias. La verdad es que ha sido súper interesante. A mí se me ha hecho cortísimo. Me voy a quitar la mascarilla porque no me entero. Lo que te decía, muchas gracias. No te has trabado nada además, o sea que lo has hecho muy bien. No sé si tenéis por ahí preguntas. Seguro que algo se ha quedado en el tintero. Los jueces de natación, ¿alguna? No, a ver, yo es que evidentemente el tema de la natación tiene muchas, digamos, no peculiaridades, sino bueno, prácticamente nosotros ya estamos habituados a arbitrar aquí y no tenemos ningún problema desde el punto de vista ese que comentaba Darío, bueno, pues de ser flexible o ser flojito con esta gente. No, aquí si hay que descalificar, se descalifica, ¿no? No hay ningún problema. Si nos llamó la atención, ahí está Diego, que yo creo que el hombre fue el que más lo sufrió. Nos llamó mucho la atención en una de las últimas competiciones una niña que mejoró bastante su marca, y la tuvo que descalificar, ¿no? Entonces a nosotros nos quedó un poco como diciendo, estamos acostumbrados a que nuestro deporte, el objetivo es mejorar, ¿y cómo es que a esta niña la descalifican? Bueno, pues nos lo explicó David, nos lo explicó esta gente de que, bueno, pues evidentemente tienen que cambiar de ese o de grupo y demás, ¿no? Pero yo sé que quería preguntarte solamente una cosa, porque me he quedado con ello. En el tema este de los 20, 34, 49, que es para hacer el tema de los relevos, lo del número. Tú imagínate, o sea, hablo en hipótesis porque, insisto, desconozco. Tienes 4 de 8, 4 de 8, 32. ¿En qué categoría estás? ¿En la de 20 o la de 34? 34, perdona, siempre es 20 y menos, 34 y menos. Nosotros tenemos un relevo medallista en Campeonato del Mundo, el femenino de estilos, que suma 33. Tenemos en la 5 que tiramos 10, 9, 9 y 5. Y nuestra 5 es Teresa Perales, que la conocemos todos. Sí. Es que digo, resulta que tengo 4 8 que son 4, digamos, de un buen nivel, y digo, 4.32, ¿qué pasa? ¿No puedo tirarles? Vale, ya está, perfecto, sin problemas, aclarado. Lo busco en un momento como peculiaridad. No, es gracioso porque Teresa, no, eso sí que no es gracioso. Teresa se ha lesionado en el Campeonato de Europa y entonces se te descoloca el relevo. Nada, a modo de ejemplo eso de la particularidad. No sé, ¿ahora estáis viendo mi pantalla? No. No. Vamos a ello. Espera, primero lo abro que si no, no me deja. Vamos a ello. Joder, estoy atascado. ¿Veis ahora el Estel que hemos preparado el otro día para sustituir a Teresa en el relevo? ¿Se está viendo en la pantalla? Sí. Pues bueno, teníamos una nadadora 4, una 7, una 8, una 9 y nadadores tenemos muchos más. Aquí están todos. Pues esto hicimos para saber que este era el rápido que había que tirar. Madre mía. Pero eso que es, cuando te lo sabes de memoria parece facilísimo porque los tenemos hechos, pero fíjate, en cuanto hubo una baja, la cantidad de alternativas se multiplica por... que parece fácil, pero bueno, es verdad que hay uno de 2.40, 2.43, 2.44, 46, los otros ya se van, ¿sabes? Ya lo hacemos por hacer todos y por tener. Y si sumamos los puntos, ves, este era el de 20 puntos, pues ves, nos salen relevos de 18, de 19, de 20, de 19, de 20. Sí, listo. Bueno, más preguntas. ¿Se ha quedado muy claro? No, cuando no preguntan suele ser que... Sí, no, hombre. Yo tengo una a nivel nacional. Para darme ánimo. Por ejemplo, aquí en Castilla y León sí que hay inclusión en ese sentido de la natación adaptada. Hay un par de nadadores de natación adaptada que compiten en natación no adaptada, por así decirlo. Pero a nivel nacional, ¿hay más inclusión en los últimos años o todavía existe esa separación de disciplinas? Existe separación, no hay, ¿sabes? No, de verdad no era peloteo para inaugurar la charla y quedar bien, era realidad. Es un ambiente. Yo donde iba a nadar hace 2 años, que era de convencional, a la escuela de la policía Ávila, y fuimos, y nada, en cuanto
¿sabes? Era el Open del trofeo, un trofeo de un club por un aniversario, no lo sé, hace 2 años o así. El Abulense sería posiblemente. Y pues nada, pues como, pues ya está, pues habéis llegado y ya estamos todos, ¿o no? No. En Madrid hace 2, para que veas, Madrid tiene natación. Y tiene, ya nos vamos a un problema estructural, que es que vosotros tenéis todas las discapacidades agrupadas en una federación, aquí ya estamos en 5, sordos, ciegos, parálisis cerebral, discapacitados físicos, igual me he dejado, intelectuales. Pues la semana pasada siempre ha habido una liga de intelectuales que mueven un volumen muy, muy grande. Me imagino que en Castilla y León nos pasa lo mismo, ¿no? Que al final el movimiento asociativo, los colegios de educación especial, que todavía, pues bueno, son un colectivo muy grande. Pero hace 2 semanas, 3, hemos tenido la primera vez una liga de natación adaptada haciéndola integrada. Y bueno, son pasos, lo mismo que dices tú. Vosotros hay 2, yo al coger el grupo del CAR de Madrid en el 2000, bueno, para los últimos juegos, en el 2016, para estos juegos, pues bueno, hemos empezado a apuntarlos en la liga. Eso, pues, este chico del brazo hace 2.29 en 2 estilos, la chica de mariposa hace 1.8, que pueden nadar la Liga de Madrid, Campeonato de Madrid, y entonces han salido muchos. Yo desde que han empezado a ir a nadar, pues tengo muchas llamadas de tengo un hijo, tengo un primo, y será el camino, pero Cataluña, por ejemplo, los más altos compiten en clubes, pero luego tienen mucha liga y aparte, pero para preparar el Mundial vi una competición en Logroño, Logroño mi tierra, no es que los quiera criticar, soy riojano, fui a competir y pues enseguida nos trataron genial, pero no había habido nunca nadie, pues hay una niña, no sé qué, bueno, sí, nos faltan muchos pasos que dar. Andalucía tenía todos agrupados en un club, siempre era así como la natación está ahí. Y en 4 años les han salido nadadores por todos los lados que estaban en clubs nadando. Anastasia Dimitriv ha quedado campeona de Andalucía de 200 braza y 4ª de España, ya me voy a equivocar en la categoría, es del 2008. Ha quedado 4ª en el campeonato de España y estaba ahí en un club, bueno, y sigue, donde va a estar mejor, con José Romacho ahí en su club, en el Mare Nostrum entrenando. Pero sí, nos lleváis ventaja, es claro. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a despedir. Antes te voy a pedir que hagas un pronóstico para los Juegos de medallas. Pronóstico de medallas, pues al final el De medallero... de la natación. Al final en el medallero cuentan los oros o no. Y os voy a decir que Marta Fernández de Burgos, oro en 50 mariposa. Ya, esa es mi apuesta, Eso, ¿o no? con eso ya nos vale. Y Luis Huerta va a pelear el bronce en 200 libres. Tiene a Tony, tiene a Daniel Díaz, que es el brasileño que os contaba antes, tiene a Fantín. Y el francés no va a nadar, como se me ha olvidado ahora el nombre, el nadador francés que tiene una discapacidad muy parecida a él, que me encanta desde niño como Luis, lo bien que nada. No va a nadar porque está ahí un poco rebelde con lo de las clasificaciones, que es un tema polémico a veces. Y no sé, yo veo a Luis cuarto y cuando se está para ser cuarto, el bronce está ahí, el tío compite como nadie. Pero nada, Bueno, no sé. El pronóstico yo creo no va a ser Río en cuanto a medallas, porque vuelve Rusia, aunque la llamen, ¿cómo la van a llamar? Que leí el otro día el informe, ¿CPR o no? Sí, no, para... CCCP. Se pasó a la historia ya, David. Ya, hace mucho. Rusia Paralímpico RPC le van a llamar, y no va a sonar el himno, pero va a sonar no sé qué sinfonía, que ya me he perdido, pero van a nadar y cuando vuelva a Rusia, pues no van a ser los mismos resultados, pero bueno, yo creo que en una categoría por debajo de la 5 de Teresa Perales, una medalla hacía muchos años, ¿no? Desde Richard Oribe, que no la teníamos. Y bueno, ayer Marta fue campeona de Europa y había muchas de las mejores, ¿eh? Y es Marta, Sí. récord del mundo de su categoría 4, le toca competir contra una categoría más, eso que hemos contado a veces por participación o no, ella va a competir contra las de su categoría, S4, donde hizo ahí el récord del mundo, pero también contra las de la 5, pero no sé. Si me tendría que mojar en oros, Michelle, que el fin de semana ganó a Katinka Hotsu
en 50 braza. No es el mejor estilo de Katinka, pero no está nada mal ganar a Katinka Hozu y nadar en 1.12 100 braza. Tony Ponce y Marta serían ahí mis apuestas de oro. Bueno, pues firmamos. Firmamos. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias Ha a vosotros. estado Muchas muy gracias. interesante y gracias a todos por haber asistido. Nos vemos en la siguiente, que os informaremos en breve, ¿vale? Nos vemos. Gracias. Gracias. Adiós. Saludos a todos. Chao. Cuidaros. Chao, chao. Chao.